Muy buenos días, apreciados docentes. Nos encontramos en la segunda semana de formación. Recordemos que en la semana anterior trabajamos en la línea de acompañamiento situado, la gestión de ambientes emergentes. Retomaremos algunas ideas de lo abordado en la semana anterior y nos enfocaremos en las guías de aprendizaje que estamos desarrollando para dar continuidad a nuestra labor con los estudiantes. Reflexionaremos en la importancia de estas guías, sus funciones, sus características y su estructura, usando como ejemplo una guía de primero para el área del lenguaje. Sabemos que estas guías son un recurso importante que nos brinda organización y nos ayuda a llegar a los estudiantes con calidad y que contribuye a que ellos desarrollen y construyan aprendizajes. Independientemente de que cuenten con la conectividad o no, estas guías están llegando a todos nuestros estudiantes. Como objetivo general, en el día de hoy, que abordaremos las guías de aprendizaje autónomo en la educación remota, tenemos reconocer el valor que tiene la guía de aprendizaje como instrumento que ayuda a gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes y a mediar el uso de los recursos para la educación remota. Tenemos 3 objetivos específicos. El primero es identificar los elementos que caracterizan la guía de aprendizaje como gestora de las interacciones entre docentes y estudiantes y mediadora de recursos. Número 2, reconocer el papel de la guía de aprendizaje en la modalidad de educación remota. Y número 3, reconocer los elementos que configuran una guía de aprendizaje. Para iniciar, analicemos los siguientes términos, lo que es el plan de aula y qué es una guía de aprendizaje. El plan de aula se refiere a la planificación de clases en la que se especifica la secuencia de actividades previstas para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos fijados en los planes anuales de área en correspondencia con el plan de estudio y por ende con el PEI. Por su parte, las guías de aprendizaje sistematizan las mediaciones o intervenciones que los docentes desean realizar para orientar el desarrollo de las tareas que afrontarán los estudiantes. Profundicemos un poco más en lo que es la guía de aprendizaje. Es una herramienta valiosa de motivación y apoyo, pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia porque promueve el aprendizaje autónomo, al aproximar el material de estudio al alumno, sea texto convencional y otras fuentes de información, a través de diversos recursos didácticos, explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones similares a las que realiza el profesor en una clase. Orienta a padres, estudiantes y docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, un material sencillo a la mano del estudiante. La guía sistematiza las acciones, mediaciones o intervenciones que los docentes desean realizar para orientar el desarrollo de las tareas que afrontan los estudiantes. Es importante conocer sus características. Encontramos aquí las características determinantes para la construcción y configuración de la guía de aprendizaje. La primera característica es su papel orientador e integrador, direccionando y sistematizando el aprendizaje. Como segunda medida, su actitud conversacional con el estudiante. Debe lograr captar la atención del estudiante, motivarlo. Y por último, su rol de facilitador de la comprensión del aprendizaje. Cumple su papel orientador e integrador cuando propone en su narrativa una estrategia de comunicación mediada para que los estudiantes la desarrollen de manera autónoma. Logra encadenar las diferentes explicaciones para que los estudiantes logren construir conocimiento y desarrollen habilidades. Su actitud conversacional con el estudiante logra captar su atención y compensar esa ausencia física que en este momento estamos viviendo. Cumple su rol de facilitadora evaluadora cuando orienta el trabajo que deben realizar los estudiantes, presenta los objetivos de aprendizaje, activa los conocimientos previos relevantes, moviliza el uso de aprendizajes en cuanto a las tareas y plantea estrategias de monitoreo o realimentación permanente para evaluar el proceso de los estudiantes de manera constante.
Teniendo en cuenta estas tres características o funciones de la guía de aprendizaje, podemos darnos cuenta que se diferencia de un taller, de un libro o de un portal web. Veamos el papel de la guía en la educación remota o a distancia, entendiendo que esta educación remota es aquella en la que por diferentes razones estudiantes y docentes no comparten el mismo espacio físico o no coinciden en los mismos tiempos. Sin embargo, ambos concuerdan, a pesar de las limitaciones espaciotemporales, en un proceso formativo en donde las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación están presentes siempre y hacen parte de una misma unidad, y por ende hay una responsabilidad compartida entre docentes, acudientes o padres de familia y estudiantes. La modalidad de educación remota se puede dar de dos formas, una sin servicios virtuales y otra con servicios virtuales. En la modalidad sin servicios virtuales, esta se caracteriza porque el proceso formativo es mediado por el material, por materiales tangibles, textos, libros, guías, unidades didácticas, secuencias, pero que todas tienen que estar en físico. Y aquí hay que tener presente que se da esa interacción, pero esa interacción es asincrónica y atemporal. Por el contrario, en la modalidad con servicios virtuales, las interacciones entre los maestros y estudiantes pueden ser sincrónicas y asincrónicas según el espacio en que coincidan o no en los mismos tiempos. Continuamos con la estructura de la guía de aprendizaje y vamos a reconocer los elementos importantes que configuran y estructuran una guía de aprendizaje. Se proponen los siguientes elementos que no necesariamente se van a encontrar con el mismo nombre en otras guías, ya que hay variedad de propuestas y literatura con respecto a esta temática. Pueden ser más o menos elementos, sin embargo, la idea es que estos apartados permitan que los niños y las niñas puedan comprender y desarrollar las guías de aprendizaje de manera autónoma. Lo primero que debemos encontrar en una guía son los datos generales. Independientemente del orden, debe estar el nombre del establecimiento educativo, el grado, las fechas de recibido y entrega, nombre del estudiante, nombre de los docentes, áreas y los objetivos de aprendizaje. Se debe dar una explicación que se podría llamar introducción y en ella se presentan los recursos a utilizar en el desarrollo de la guía y se brindan recomendaciones. Aquí tenemos un ejemplo de una guía para primer grado y observemos allí en la introducción. Dice así: Hola niños, esta guía les va a indicar cuáles son los compromisos a realizar en el área de lengua castellana usando el libro de lenguaje entre textos A. Recuerda, debes cuidar tu salud y permanecer en casa. También debes mantener en buen estado tus libros y materiales de trabajo. Esa será tu responsabilidad durante este tiempo que estarás en casa. En esta guía realizarás la lectura del poema El lagarto está llorando, de Federico García Lorca. Luego realizaremos las actividades relacionadas con el desafío del 9 al 12, donde completarás 3 retos y verás unos videos para ampliar tus conocimientos. Se recomienda que en el desarrollo de la guía se siga la siguiente secuencia lógica en las actividades que se plantean. Inicialmente, el qué voy a aprender. Luego lo estoy aprendiendo, sigue el practico lo que aprendí, luego cómo sé que aprendí y qué aprendí. En qué voy a aprender se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje, reconociendo sus saberes previos y la importancia y necesidad de dicho aprendizaje. En lo estoy aprendiendo se le presenta un conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para la comprensión del objetivo de aprendizaje. En practico lo que aprendí se presentan tareas que tienen como fin consolidar los conocimientos y habilidades. Luego sigue cómo sé que aprendí. En esta sesión se presentan las tareas que tienen como único propósito evaluar las comprensiones y desempeños, recoger evidencias de los aprendizajes, identificar los obstáculos didácticos y valorar la calidad de la guía. Para terminar, se presentan las tareas que tienen como fin hacer seguimiento continuo al proceso metacognitivo de las habilidades y conocimientos que el estudiante ha desarrollado o adquirido.
A continuación, veremos con el ejemplo que estamos trabajando de la guía de primer grado, orientaciones para comprender cómo podemos avanzar en la elaboración de nuestras propias guías. Volvemos al ¿qué voy a aprender? Aquí se deben dar orientaciones que indiquen cuál es el recurso al que deben acceder y qué deben hacer con las tareas. Orientaciones que intervengan en las tareas que proponen los recursos para vincular a los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué voy a aprender? Busca en tu libro de lenguaje entre textos A de primer grado la página 21. Ahí encontrarás el poema El lagarto está llorando, el cual podrás leer en compañía de tus familiares. Si prefieres verlo, puedes ingresar a los siguientes enlaces. Y aquí le damos 3 enlaces. Sin embargo, el estudiante que no tiene acceso a esta plataforma puede simplemente leer el poema en su libro de trabajo. Con la idea de lo estoy aprendiendo, estas orientaciones deben indicar a cuál recurso debe remitirse y qué deben hacer con las tareas. Orientaciones que intervengan en las tareas que proponen los recursos para verificar que hay comprensión. Orientaciones que complementen y profundicen en los conceptos, procedimientos, vocabulario, etcétera, que fueron abordados en la primera parte de la guía. Aquí tenemos en el ejemplo lo que estoy aprendiendo. Vas a iniciar tu aprendizaje. Primero lee la página 21 con ayuda de tus familiares. Antes de iniciar las siguientes actividades, cuéntale a tus familiares lo que recuerdes del poema que acabas de leer. Realiza en esta hoja un dibujo de los lagartos. En el momento de practico lo que aprendí, se dan orientaciones que indiquen a cuál recurso deben acceder y qué deben hacer con las tareas. Recuerden que esto es fundamental en cada indicación que les demos. También orientaciones que intervengan en las tareas con niveles de complejidad y que permiten verificar que resolvieron correctamente las tareas. Nuevas tareas con diferentes grados de complejidad para que los estudiantes practiquen y afiancen los conocimientos y habilidades. Por ejemplo, practico lo que aprendí. Vas a empezar a practicar lo aprendido. Para eso vas a resolver las actividades de las páginas 22 a la 28. Estas actividades que vas a realizar comienzan por un ejercicio de comprensión lectora, donde vas a contarnos aquello que recuerdas del poema y vas a tener otras actividades que te van a permitir jugar con todo esto que has trabajado. Recordar la letra L, identificar palabras que inician con ella. Finalmente allí hay una notica, una anotación en lo que está en rojo y dice así: recuerda, si tienes alguna duda, puedes comunicarte conmigo de 8 a 4 de la tarde por WhatsApp o por medio de una llamada telefónica. Seguimos con el cómo sé que aprendí. Aquí tenemos el ejemplo de la guía que estamos retomando y dice: vas a responder a continuación los siguientes datos. ¿Cuál es el título del poema? ¿De quién hablan? ¿Cómo son los lagartos del poema? ¿Qué les pasó a los lagartos? ¿Cómo se sienten? ¿Alguna vez has perdido algún objeto que te guste mucho? Dibújalo. Allí cada pregunta tenía un espacio para responder, sin embargo, al recopilarlas para poderlas mostrar, quité esas líneas que tenía allí la propia guía para que los estudiantes escribieran. En el que aprendí se puede dejar espacio para la escritura. En esta guía lo hicieron así. También podemos utilizar cierto tipo de preguntas para que el estudiante reflexione respecto a cómo se sintió, qué tanto aprendió en el desarrollo de las guías. Puede ser un taller o un cuestionario que debe responder, o de alguna manera buscar que él haga ese proceso de metacognición y analice qué es lo que aprendió al desarrollar esa guía. De esa manera vamos a promover ese aprendizaje autónomo. Y no podemos olvidarnos de la autoevaluación. Aquí les tomé pantallazos de el formato que les compartí. Está el de transición, que es para que lo llenen con el padre o acompañante, y está el de primaria, que de un lado lo puede llenar el estudiante y del otro lado el padre o la persona que está allí. Los ítems que están allí definidos pueden ir variando
dependiendo de las guías. Algunos pueden permanecer porque pueden aplicar a cualquier guía. Sin embargo, los que refieran específicamente a los aprendizajes que se estén dando en esas guías pueden ir cambiando y allí los estudiantes van a hacer más ese proceso de reconocimiento de lo que están aprendiendo. Como lo dije al principio, hay mucha literatura sobre las guías. No quiere decir que tengan los colegios que cambiar su formato o el formato que han definido, que han acordado, sino tratar de seguir esa secuencia en que el estudiante vaya inicialmente reconociendo saberes previos, luego reconozca lo que se quiere enseñar en la guía, vaya practicándolo y vaya haciendo ese proceso de metacognición, de autoevaluación, en el que se dé cuenta de lo que ha aprendido y se motive por aprender mucho más. Y recomendarles esta parte de la forma como se expresa o cómo se habla o cómo se va dando la indicación en cada actividad. Miren que es muy personal, es como si tuvieran al estudiante allí en el salón de clase, así tal cual como le explican, ir a través de esa guía haciendo ese diálogo que sea más llamativo y que sea de fácil comprensión tanto para el adulto que lo acompaña como para el mismo estudiante. Para terminar, recordemos aquí que independientemente de la conexión o no, las guías son un recurso importante y es el que hemos definido para seguir o dar continuidad a nuestra labor con los estudiantes. Tenemos aquí señaladas esas características como a manera de conclusión de lo abordado. La guía media, el uso de los recursos, debe tener un lenguaje cercano, próximo a los estudiantes y a sus familias, debe motivar, orienta y facilita el trabajo, dando indicaciones claras, realimenta las tareas, evalúa formativamente. No son solo tareas, talleres y actividades, sino que es todo un proceso y que es un proceso formativo que se evalúa en cada uno de sus pasos para ir mejorando y para dar apoyo a ese aprendizaje autónomo que está realizando el estudiante. Los materiales educativos tangibles pueden ser libros, el libro máximo, entre textos o unidades o secuencias didácticas, guías, sus cuadernos y actividades manuales. Y entre materiales educativos digitales tenemos muchísimos a la mano. Sé que no todos los manejamos, pero poco a poco podemos irnos familiarizando con cada uno y probar cuál puede darnos como mayor apoyo dependiendo pues de nuestra situación, de nuestro contexto, del contexto de nuestros estudiantes, y allí vamos definiendo de qué manera podemos llegar a ellos y estar allí presentes en este proceso educativo. Muchísimas gracias por su participación. Continuamos con la revisión de los documentos de apoyo que se encuentran en la carpeta de materiales de apoyo de la plataforma Classroom en la que estamos llevando nuestro proceso de formación.